Media Power Group, Radio Isla 1320 y Radio Isla Network no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el siguiente programa. A continuación les presentamos Hablemos de Reumatología con Fundación FER, un programa de la Fundación Puertorriqueña de Enfermedades Reumáticas. Muy buenos días y bienvenidos a su programa Hablemos de Reumatología con Fundación FER, un programa de la Fundación Puertorriqueña de Enfermedades Reumáticas. Mi nombre es Grisel Lugo, soy la directora ejecutiva de la Fundación y les doy la bienvenida en la mañana de hoy a este momento de conversación con nuestros profesionales de la salud. Les recordamos que la misión de la Fundación es aportar al bienestar general del paciente con condiciones reumáticas con educación, apoyo y apoderamiento para que tengan una vida más saludable, activa y productiva. Este programa es auspiciado por Pfizer. Existen alternativas para tratar la artritis reumatoide. Quiero recordarles o quiero mencionarles una cosa en el día de hoy, es que los profesionales que asisten a este programa vienen voluntariamente a donar su tiempo generosamente. O sea, no estamos pagándole a nadie para que venga a hablarles a ustedes, a promocionar nada. Vienen genuinamente en su tiempo a compartir con nosotros todo ese caudal de conocimientos que tienen relacionados con nuestro tema, ¿verdad? Las condiciones reumáticas. Es por eso que tenemos el orgullo y el placer en la mañana de hoy de tener por tercera vez en nuestro programa al doctor Luis Vilá. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Grisel. Buenos días para ti y para nuestros queridos amigos y amigas radioyentes. Un placer estar aquí. Está aquí con nosotros y nos sentimos privilegiados, ¿verdad?, de que esté con nosotros en la mañana de hoy. Va a hablar de un tema que yo entiendo que le puede interesar no solamente a las personas que tienen condiciones reumáticas, sino a la población en general, y es la investigación científica en el recinto de ciencias médicas de la Universidad de Puerto Rico. Quiero hablar un poquito del doctor Vilá, como hago siempre. Se graduó como reumatólogo en la Universidad de Michigan, lleva 24 años de práctica, actualmente es catedrático de medicina, director de la División de Reumatología, Alergia e Inmunología del Recinto de Ciencias Médicas en la Universidad de Puerto Rico. Es investigador de varios proyectos de lupus auspiciados por el Instituto Nacional de Salud, sigla en inglés NIH, y la Fundación Americana de Lupus, y tiene práctica privada en la Torre del Auxilio Mutuo. El tema de hoy, como les expliqué, es la investigación científica en el recinto de ciencias médicas de la Universidad de Puerto Rico. Siempre empiezo el programa con una cita y hoy de manera muy acertada. La cita viene de un artículo del doctor Vilá llamado Aportación científica en las condiciones reumáticas. Dice lo siguiente: el espectro de las enfermedades reumáticas es muy amplio y complejo, abarcando prácticamente todos los campos de la medicina. Eso lo vamos a ver ya mismo. Por lo tanto, para conocer y manejar adecuadamente una población étnica específica, hay que estudiar las características clínicas que la distinguen. La sección de reumatología del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico ha realizado varios estudios de investigación para caracterizar las condiciones reumáticas en la isla. Y en otra parte del artículo se destacan los trabajos en lupus eritematoso sistémico, también en artritis reumatoide, espondiloartropatías, miopatía inflamatoria idiopática, escleroderma, artropatías asociadas a diabetes, osteoporosis, fibromialgia y chikungunya. Así es que con este amplio espectro de temas y de condiciones reumáticas queremos empezar nuestra entrevista en la mañana de hoy, doctor. Y por supuesto, pues la primera pregunta es: ¿por qué es necesario el proceso de investigación científica en la reumatología? Es una pregunta grande, pero sí, tenemos poco tiempo. Yo diría que no solamente en reumatología, además especialidades en el campo médico y otras también áreas de la salud. Yo les digo a los estudiantes o residentes, dependiendo de la especialidad, pues mira, les traigo un libro de texto. Libro de texto, ya sea, por ejemplo, si hablo con residentes de medicina interna, hablo de investigación, les traigo el libro de texto de medicina interna. Y les digo, ¿qué hay en ese libro de texto? Investigación. Cada oración, cada aseveración, cada concepto tiene que estar sustentado
en un trabajo de investigación. Y ese libro de texto es el que se aprende a poder manejar, diagnosticar, tratar a los pacientes. Y les digo, si yo trajera todo lo relacionado a cada proyecto que se menciona ahí, a cada trabajo, entre ellos la propuesta, la forma donde se entran los datos, los análisis estadísticos, los manuscritos, los a veces muchos borradores que se hacen antes que sea publicado, llenaría el coliseo de todos esos papeles que estarían ahí. El libro sería una enciclopedia, entonces. Lo es, pero eso es lo que utilizamos. Así que si no se hace investigación, nosotros no podemos hacer los diagnósticos y manejar a nuestros pacientes, y se llama con la evidencia, basada en evidencia médica, en evidencia de investigación. Importante evidencia científica, que es algo que ya el doctor nos explicará. Y en la próxima pregunta, ¿en qué consiste un estudio o investigación? Que esta pregunta tiene 3 partes, ¿verdad? Pero ¿en qué consiste un estudio o investigación? ¿Quiénes la hacen? ¿Qué profesionales la hacen? Bueno, esa última requiere de profesionales que tengan mucha persistencia. Obviamente hay algunos que tienen adiestramiento formal, otros no. Por ejemplo, ahora en el recinto de ciencias médicas se ofrece un programa de maestría en investigación. Lo ofrece la Escuela de Profesionales de la Salud para adiestrar a profesionales de la salud en cualquiera de las ramas a hacer investigación. Pero antes no había un adiestramiento. Realmente teníamos mentores que nos ayudaban en ese proceso. Pero ¿por qué digo que es más importante la persistencia? Usted puede hacer un proyecto, lo puede implementar, puede recoger los datos, puede estar 3 y 4 años, lo escribe, lo somete para una publicación y se lo rechazan. Ahí es en donde viene el dolor bien fuerte. Y ahí nuevamente usted trata con otra revista y trata con otra revista, y muchas personas se frustran en todo este proceso. O escribe una propuesta que le puede tomar meses hacer una propuesta de investigación, y la propuesta no recibe fondos para hacerla. Realmente no son muchos, pero esos investigadores son los que crean conocimiento nuevo, los que permiten encontrar nuevos medicamentos para tratar enfermedades, los que descubren los genes que causan las condiciones, los que descubren la patofisiología, los que descubren las asociaciones clínicas, los que pueden encontrar los factores de riesgo. Y sin eso, ¿cómo uno practica entonces la medicina? Sí, porque me imagino que ese científico, porque esto es un proceso científico que es muy minucioso y muy específico, que son los que traen esa información que el profesional de la salud va a utilizar para entonces hacer su juicio clínico cuando tenga que hacer una evaluación o un diagnóstico y demás. ¿Y en qué consiste ese estudio? ¿Cómo se lleva a cabo, doctor? Primero, de manera general. Digamos que la investigación es el proceso por el cual uno contesta una pregunta de investigación, o digamos una hipótesis, como se habla científicamente. Una hipótesis, para darles un ejemplo. Digamos, el polvo del Sahara agrava la condición de lupus. ¿Cómo lo voy a hacer? Analizo expedientes médicos de pacientes que se han visto anteriormente y miro entonces el % de particulado en la atmósfera. Es un estudio retrospectivo. O mejor aún, lo hago prospectivo. Recluto pacientes que tengan la enfermedad de lupus, que llenen los criterios de clasificación, y los voy observando cada 2 meses. Miro cuán activa no está la enfermedad y miro la concentración de particulados. Ese estudio de investigación tiene que ser riguroso, se hace una metodología, es estructurado, tiene un análisis estadístico, y debe ser de esa manera para entonces llegar a conclusiones que sean reales y que se puedan implementar. Sí, que no es como que yo opino. Aquí no estamos hablando de opiniones, sino de pruebas, de evidencia, de estadísticas que dicen que esta cantidad de personas pasó esto o que esta situación les causó esto otro y que se puede comprobar. Sí, esa es la diferencia entre la percepción y la ciencia. Porque uno puede percibir que una enfermedad, por ejemplo, en la isla es grave, pero tú tienes que demostrarlo con datos científicos y que se puedan analizar. Yo siempre doy este ejemplo. Puede ser que tú tengas 10 pacientes de lupus y hay 3 de ellos que tienen enfermedad de los riñones que es severa, los otros 7 no. Pero tú percibes que entonces la enfermedad es bien grave porque esos 3 pacientes los ves continuamente y piensas que la condición de lupus es severa en la isla. Sin embargo, son 7 que están bien. Ajá. Cuando tú lo miras del punto científico, pues mira, cuando comparas eso con otras etnias o otras poblaciones, pues no estamos mal. Cuando hay otras poblaciones que el % es mucho más alto. Y esa es la diferencia. Tú tienes que estudiar las cosas. Y eso me lleva al punto de la etnia.
Esa es la próxima pregunta. ¿Cómo influye, por qué influye la etnia en las investigaciones? De hecho, quiero mencionar que en el recinto de ciencias médicas hacemos dos tipos de estudios. Estudios que son particulares a los puertorriqueños, que afectan a los puertorriqueños de condiciones y caracterizarlas en puertorriqueños, y también hacemos investigaciones que van a ayudar a la población general del mundo, a todos, no solamente a puertorriqueños. ¿Pero por qué estudian puertorriqueños? Quiere decir, si uno mira personas puertorriqueñas y mira personas asiáticas, hay unas diferencias obvias. Enorme. Obvias cuando uno los mira. Sí, entonces, no es solamente cultural, ¿verdad, doctor? No solamente es cultural, físicamente. Y tú te preguntas, ¿y por qué no la enfermedad se puede manifestar diferente también? Uh-huh. La respuesta a tratamiento, a medicamentos, ¿podría ser diferente? Claro. La mayoría de las condiciones médicas tienen también sus particularidades y sus manifestaciones, unas más frecuentes, otras menos frecuentes, más severas, en cada una de las poblaciones. Igual que cada individuo no es igual al otro, cada etnia no es igual a la otra. Por lo tanto, tienes que estudiar la etnia. Estudiar puertorriqueños, o estudiar los que están en Colombia, colombianos, Argentina, que ellos tienen también un espectro tan amplio de personas con una variedad de su trasfondo genético, cultural, ambiental. Tienes que estudiarlo para tú saber las características de la enfermedad. Y también saber si los medicamentos que han resultado en otras poblaciones también resultan en la tuya, porque vas a estar dando un medicamento que a lo mejor no sirve en la población, pero tienes que documentarlo y tienes que estudiarlo. Y eso nos hemos dedicado principalmente en lupus, en artritis reumatoide. Ahora estamos estudiando a los pacientes con la condición de Sjögren. La doctora Grisel Ríos, que ha hecho estudios en escleroderma, enfermedad inflamatoria muscular, en fibromialgia. Y pregunta nuevamente, ¿somos iguales a los otros? ¿Debemos tratarlos igual? Cuando tienes un libro de texto, volvemos al libro de texto. Ajá, claro. Tienes que ver dónde se escribió, quiénes lo escribieron y qué datos o qué manuscritos utilizaron para, por ejemplo, decir, esta enfermedad es más frecuente en mujeres en esta proporción, estas son las características clínicas y estos son los medicamentos, porque solamente si está basado en personas, ejemplo, de raza blanca, se hizo en Estados Unidos, raza blanca, necesariamente eso no aplica a personas de raza negra o hispanos. Y cuando hablamos de hispanos, que quiero también traer este punto, muchos estudios que se hacen categorizan hispanos y ya. Pero es que todos somos diferentes. El puertorriqueño no es igual tampoco en características clínicas o respuesta a tratamiento, por ejemplo, a un argentino, a un mexicano. Así que tampoco pueden ponerlos en esa categoría nosotros como hispanos. Así que, como llamamos en ciencia, hispanos de Puerto Rico. Muy importante, muy importante esa aclaración, doctor, y me suena muy interesante que se haga esa ¿cómo diría yo? Eso tan específico de cada una de las, ¿verdad?, entidades, porque estoy pensando cuando usted menciona que los puertorriqueños pues no nos parecemos a lo mejor a los mexicanos o a los argentinos y a las personas de la República Dominicana y a los cubanos tampoco nos parecemos. No hay muchos estudios para poder hacer esa comparación, pero estoy seguro que va a haber algunas diferencias. Sí. De hecho, te voy a dar un ejemplo. Hay una condición que se llama espondilitis anquilosante, que afecta a la espalda baja. Es una condición que causa inflamación. El paciente usualmente es joven, tiene entumecimiento en la mañana en la espalda. Y hay un gene que se llama HLA-B27 que predispone a esa condición. En Puerto Rico, la prevalencia o el porciento de ese gene en la población puertorriqueña es 0.001. ¡Wow! Y en Cuba es 0.2. Es 200 veces más frecuente en Cuba que en Puerto Rico. Increíble. Por lo tanto, tú encontrarías más pacientes de espondilitis anquilosante en Cuba que en Puerto Rico. Ahí está la contestación. Así que somos distintos. Hay una parte genética importante, pero hay una parte ambiental. Ahí en el Caribe estamos iguales. Y traigo otra vez el tema del polvo de Sahara, que tiene particulado y que se sabe que tiene efecto en el sistema inmunológico. Eso afecta. La luz ultravioleta es intensa en la isla y creemos que eso incide en que haya una alta prevalencia de lupus en la isla. Sabemos que ese es uno de los factores. Sabemos que es un factor agravante y creemos que también es un factor que incita, que puede causar la enfermedad también. Pero no es lo mismo el puertorriqueño que está en la ciudad de Nueva York, que también tiene un ambiente distinto, incluyendo una intensidad menor de luz ultravioleta, que es un proyecto que quisiéramos hacer, y es comparar puertorriqueños que están en Estados Unidos y puertorriqueños que continúan en la isla, y ver si hay diferencias o no, si ese cambio en el ambiente
que obviamente incluye también cambios climatológicos, de comida, etcétera, puede incidir o no en cambios en la condición también, cómo se expresa y manifiesta. Que la persona trae sus situaciones genéticas y sus situaciones que tienen una particularidad con ser puertorriqueño, pero no está en Puerto Rico. Así es que es algo que afecta también a ese paciente y cómo se manifiesta. Correcto. Así que es interesante que todos estos factores sean relevantes, ¿verdad? Para las personas que nos han sintonizado recientemente, estamos conversando con el doctor Luis Vilá sobre la investigación científica en el recinto de ciencias médicas de la Universidad de Puerto Rico, y el tema es apasionante porque descubrimos una serie de detalles que se nos escapan a los mortales, ¿verdad? Que estamos acá escuchando este tipo de cosas. ¿Cuáles son los criterios de selección para estos pacientes? Porque yo me pregunto me imagino que las personas que nos están escuchando dirán, yo podría participar en alguno de esos estudios. ¿Cómo se seleccionan esos pacientes, doctor? Bueno, primero nosotros seleccionamos pacientes adultos mayores de 20, porque somos internistas, somos reumatólogos de adultos de 21 años mayores. Y si, por ejemplo, es para un estudio de lupus, pues tienen que reunir los criterios clasificatorios de la condición. Estos criterios la mayoría de estos criterios se han desarrollado en el Colegio Americano de Reumatología para distintas condiciones. No son realmente para hacer el diagnóstico de día a día, porque hay pacientes de lupus que no reúnen los criterios, pero tienen la condición. Se han establecido precisamente para hacer estudios de investigación. Si se hace un estudio en Japón, se utilizó los mismos criterios clasificatorios, y se hace en Estados Unidos, se hace en Puerto Rico, y así podemos comparar. Es para establecer unos criterios que sean homogéneos. Como base. Como base, sí. Y así para artritis reumatoide, para escleroderma, para fibromialgia, para la mayoría de las condiciones reumatológicas, tienen que por lo menos reunir eso. Bueno, pero a veces reunimos pacientes, vamos a estudiar pacientes que tienen lupus, que reúnen esos criterios, y que tienen enfermedad renal. Los que no tengan enfermedad renal, pues no entran al estudio. Pero se establecen unos criterios de inclusión y también de exclusión. Ejemplo, si el paciente tiene problemas renales, pero es diabético, que sabemos que afecta a los riñones, pues no se incluye en ese estudio porque queremos solamente tener pacientes que tengan enfermedad de los riñones atribuidas únicamente al lupus. Así que hay unos criterios. Los criterios son más estrictos cuando se hacen ensayos clínicos, que son los estudios clínicos de intervención, donde hay una intervención, por ejemplo, que puede ser dieta, que puede ser ejercicio o que puede ser fármacos. Medicamentos, y cuando son medicamentos, que esto es muchísimo más regulado, se establecen muchísimos criterios, no solamente de inclusión, sino de exclusión, para poder estudiar si ese medicamento, no solamente si es eficaz, sino también si es seguro. En otras palabras, que estos pacientes van a ser... lo primero que van a hacer, me imagino, será llenar un formulario en donde van a contestar unas preguntas. Hay una visita de discernimiento, pero antes de eso tiene que evaluarse, que ver el consentimiento informado. Un consentimiento que depende de la complejidad del estudio, puede ser de muchas páginas o pocas, que tiene que leer lo que se haría si participa en el estudio. Luego de eso se hace una visita de discernimiento para estar seguro que reúna los criterios de inclusión o de exclusión del estudio, entonces pueda participar en el mismo. Así que no puede ser cualquier persona. Ahora yo tengo una condición X, tengo lupus o tengo artritis reumatoidea, y digo, doctor, yo quiero participar en este estudio para que me incluya. Es correcto. Va a pasar por una serie de exámenes, por decir así, o de requisitos muy estrictos para poder tener esa participación. Y cuando mencionó en términos de las diferencias de los ensayos, de las investigaciones, el ensayo clínico, cuando hay fármacos envueltos, todavía más criterios para cumplir, porque me imagino que la industria farmacéutica, que está súper regulada, tiene mucho interés en que todo se haga como se supone que sea, específicamente para que haya una respuesta indicada. Y regulado por la FDA también, que también tiene unas exigencias que son bien específicas al momento de llevar a cabo estos estudios. Así que estos profesionales que trabajan en esta investigación, en estos estudios, tienen una cantidad de entidades regulando o auditando, no sé qué palabra utilizar, ¿verdad? Pero que están observando y analizando esas... La más importante para nosotros es el comité que se llama IRB, Institutional Review Board, el Comité de Sujetos Humanos, que vela porque ese estudio sea ético, por la seguridad, por la confidencialidad, de que el beneficio de ese estudio sea mayor
que los efectos adversos que pueda tener si se trata de un estudio de intervención. Y ese comité, pues uno tiene que estar reportando anualmente si ocurren eventos adversos o no. Tiene que hacer un reporte de progreso a este comité, que es institucional, que cada institución académica pues tiene este tipo de comité. Mucha gente involucrada, no es una sola persona que está haciendo esto. Recuerden, o sea, porque a veces piensan, se hizo un estudio y piensan en una persona, el que firma el documento, el que no. Es una batería de gente que está detrás. El estudio no se puede realizar hasta que tenga la aprobación del comité de sujetos humanos de la institución. No que es importantísimo. Doctor, todo esto me lleva a pensar que, como usted mencionó al principio, la cantidad de tiempo que requiere hacer un estudio es bien larga. Como más o menos, ¿qué promedio de tiempo puede llevar un estudio? Bueno, eso depende. Va a depender de qué estamos buscando en el estudio, porque hay distintas formas. Si es un estudio retrospectivo que vamos a analizar, vamos a evaluar expedientes médicos, pues eso va a depender de cuánto se vayan a hacer. Si es un estudio transversal, que es en un momento, por ejemplo, yo le doy un cuestionario a pacientes de lupus para determinar cuán bien se sienten física y mentalmente sobre su condición. Pues eso es un momento, eso puede ser un día. Obviamente, para escribir la propuesta, obtener la aprobación del Comité de Sujetos Humanos, pues pasa mucho tiempo. Pero cuando uno hace un estudio prospectivo, longitudinal, imagínate que yo quiera determinar las complicaciones a largo plazo de pacientes de lupus y artritis reumatoide, incluyendo comorbilidades como problemas cardíacos, diabetes, hipertensión. Ese estudio no puede ser realizado en un año. Tengo que seguirlos viendo a esos pacientes 5 o 10 años. Para que tengas idea, nuestro estudio de artritis reumatoide y la cohorte de pacientes que hemos seguido a través del tiempo ya tiene 13 años. Wow. Eso nos permite entonces evaluar problemas que ocurren tanto de la condición como comorbilidades a largo plazo. Así que los estudios pueden estar muchos años realizándose, muchas personas interviniendo, muchas personas participando, investigadores. Y que esto no se me olvide. Y quiero decir esto antes que termine este programa. Mi agradecimiento profundo a todos esos pacientes que han donado de su tiempo por el interés que tienen de ayudar a otras personas. Porque los estudios de investigación realmente van a ayudar a otros. Y ellos ofrecen su ser, su tiempo, para ayudar a otros. De verdad que en nombre de esos pacientes pues nos sentimos muy privilegiados de que seamos parte o sean parte de los pacientes de estos descubrimientos, de este interés local, de que haya una serie de personas que les interese realizar estos estudios para beneficio, como dice el doctor, ¿verdad? Muy bien expresado, de otras personas, porque puede ser para beneficio de ese mismo paciente, pero puede ser un beneficio para personas en el futuro y de manera indefinida. La mayoría de las doctor. veces así va a beneficiar a otras generaciones, porque recuerda, Grisel, que estos estudios muchas veces los resultados, el análisis, una vez que uno tiene todos esos resultados, se toma tiempo de analizarlos y poderlos publicar y diseminar. Así que no necesariamente va a ayudar a esa persona, va a ayudar a otra generación. Por eso cuando vemos estudios ya completados que dicen este estudio que se hizo en la universidad de tal sitio con tanta cantidad de personas que duró 20 años, eso es algo que es una, vamos a decir así, una enciclopedia de datos y de información que se ha recopilado, y eso para mí tiene un profundo respeto de ese trabajo. Es un valor increíble. Un valor incalculable y que no se puede desestimar, que sea para bien o para mal, hay que respetar esa información y todo ese trabajo que se realizó para llegar a esas conclusiones, ¿verdad? Así es que la siguiente pregunta es todavía más amplia, ¿verdad? Y nos queda, como siempre, en unos 7 u 8 minutos. ¿Cuáles son, de manera, ¿verdad?, resumiendo, las investigaciones pasadas y actuales en el recinto de ciencias médicas relacionadas con las condiciones reumatológicas? Porque a lo mejor no están dentro de la sombrilla de tantas condiciones reumáticas, 100 casi que son, no están todas, son las más relevantes posibles. Y quisiéramos tener las personas Ojalá, que nos ayuden ¿verdad?, en estas las investigaciones, pero mayormente los estudios se han realizado en lupus. Ya llevamos muchos años y resumí algunos de estos hallazgos principales en la charla que tuvimos anteriormente, cuando hablamos de lupus, para caracterizar bien la población puertorriqueña, y participamos estudio importante que se llama Profile o Perfil. Participamos con la Universidad de Alabama en Birmingham,
la Universidad de Johns Hopkins, la Universidad de Texas en Houston, la Universidad de Northwestern. Tenemos un esfuerzo colaborativo donde se han reclutado más de 3,000 pacientes de lupus para identificar las causas genéticas de la enfermedad. Ya se han encontrado más de 35 genes que predisponen a la condición, y lo más importante es encontrar los problemas inmunogenéticos que están asociados a las distintas complicaciones de la enfermedad, de manera que cuando yo tengo un paciente recién diagnosticado de lupus, pueda pronosticar lo que le pueda pasar a ese paciente, de manera que lo pueda tratar más apropiadamente y de manera preventiva, y poder prevenir esas complicaciones. Obviamente tenemos estudios locales en lupus también, y colaboramos con investigadores de ciencias básicas tanto del recinto de Río Piedras como de la Escuela de Medicina. Por ejemplo, con la doctora Silvia Ayala publicamos recientemente un estudio donde miramos la función de la mitocondria, que es el organelo que da energía. Sin las mitocondrias no podemos vivir. Y se encontró que la disfunción en las mitocondrias correlacionaba con el daño en la enfermedad de lupus. ¿Por qué esto es importante? Porque hay formas de intervenir con antioxidantes que podrían restituir la función de esos organelos tan importantes, la mitocondria, y por ende ayudar al paciente de lupus. Una cosa que parece sencilla, pero no. Es un estudio interesante porque une la fase del científico de ciencias básicas, como la doctora Ayala, que es bióloga molecular, y las ciencias clínicas. Y hacemos estudios colaborativos, igual que ahora estamos haciendo un estudio con la doctora Idalí Martínez, del Departamento de Microbiología e Inmunología, estudiando las causas inmunológicas de los pacientes que tienen artritis crónica por chikungunya. Chikungunya, la palabra mágica. Todavía hay pacientes que sufren de dolor en las articulaciones, de inflamación. ¿Por qué eso ocurre? Y lo que se ha encontrado ahora es que los macrófagos, que son las células que erradican el virus, esos pacientes que tienen enfermedad crónica tienen una disfunción de esas células y no producen las citoquinas o sustancias que neutralizan entonces el virus. Y pues posiblemente tengan el virus todavía en su cuerpo, causando esa artritis crónica. Si sabemos eso, cómo ocurre, podemos entonces tratarlo más maravilloso, es que es maravilloso. Y ya que trae esa pregunta, tengo en mi diálogo de hoy sobre el chikungunya. Ya no se oye nada en los medios. Se acabó el furor de la chikungunya. Se acabó. Yo creo que estamos inmunizados ya. Y voy a traer esta anécdota porque en el Centro de Investigación, el Recinto de Ciencias Médicas, se está llevando a cabo el proyecto de investigación del desarrollo de la vacuna. El Recinto de Ciencias Médicas es uno de los varios centros que está participando en desarrollo de la vacuna de chikungunya, y se invitan participantes que no hayan tenido ningún tipo de sintomatología que sugiera chikungunya. Es decir, y créeme que el que ha tenido chikungunya sabe, y no se le va a olvidar jamás cuando la tuvo, el mes, a lo mejor se acuerda hasta del día cuando le dio. Todas las anteriores. Y lo interesante es que se ha invitado personas que no han tenido ningún síntoma, y muchos de ellos tienen anticuerpos positivos. ¿Qué quiere decir eso? Que a muchos le ha dado chikungunya, pero no tuvieron síntomas. ¡Wow! Eso sí que es increíble, de verdad. Por lo tanto, como no vemos más casos nuevos o muy pocos casos nuevos, creemos que ya nuestra población ha estado expuesta y tiene los anticuerpos, está inmunizada ya. Qué bien. Contra esto. Pero sí estamos estudiando a aquellos pacientes que tuvieron el chikungunya agudo y que han persistido con esta sintomatología. O sea, que tuvieron ese... que tuvieron chikungunya agudo y con continuaron, artritis, y la artritis, sí, y eso puede ocurrir hasta un 30% de los pacientes. En la mayoría de los casos se va desvaneciendo con el tiempo, pero otros pacientes continúan una artritis inflamatoria severa que tienes que inclusive utilizar medicamentos que utilizamos para artritis reumatoide, de tan severa que es. Y esos pacientes son los que estamos estudiando. Muy bien, eso está fantástico, me gustó mucho porque desafortunadamente, esto es una nota personal, yo tuve chikungunya y sé exactamente de lo que habla el doctor. La última pregunta, o penúltima, porque siempre, ¿verdad?, queremos que esto continúe, pero es una pregunta que yo considero bastante caliente. ¿Cuál es el impacto de la reforma de salud en estas investigaciones? Ok, nos van a dar media hora más. Sí, media hora más por lo menos. Media hora más para hablar del impacto. Bueno, el problema de la reforma de salud es el acceso a servicios de salud. Y que no son muchos los especialistas y subespecialistas que participan. Y te voy a dar un ejemplo porque hicimos ya el estudio de artritis reumatoide. Te podrás imaginar un paciente que tiene artritis en las coyunturas y necesita ver al reumatólogo. ¿Tendrá artritis reumatoide o no? La ventana para tratar a ese paciente y evitar que tenga consecuencias a largo plazo es de 3 a 6 meses. Llama, ¿cuántos reumatólogos hay? Posiblemente los del recinto de ciencias médicas y unos poquitos fuera. ¿Cuál es la próxima cita disponible? En un año. Se pasó la ventana.
Y eso ya lo estudiamos, y los pacientes de reforma tienen más deformidades, daño en las articulaciones, tienen más comorbilidades, o sea que estos pacientes tienen el escenario clínico es peor, pero es problema de acceso. Terrible. Y desafortunadamente ya nos estamos yendo, doctor. Ha sido más que interesante todo lo que nos ha explicado en la mañana de hoy. Para todas las personas que nos han escuchado, quiero recordarles que este programa estará desde el lunes en nuestra página www.fundacionfer.org, en las redes sociales, Facebook y YouTube, para que lo puedan volver a escuchar, para que lo compartan, para que otras personas tengan esta información. Así es que le damos las gracias una vez más, doctor, por estar aquí con nosotros. La puerta siempre está abierta para usted. Muchas gracias por la invitación. Y queremos seguir conversando sobre esto. Recuerden que este programa fue auspiciado por Pfizer. Existen alternativas para la artritis reumatoide. Esperamos que nos escuchen nuevamente el sábado próximo y todos los demás sábados, porque estamos aquí esperándolos para que se unan al movimiento FER. Gracias por estar aquí y que tengan un lindo día.